Libro de Deuteronomio, siguiendo en nuestro estudio bíblico del Pentateuco. Estamos finalizando nuestra serie de estudios del Pentateuco. Pentateuco, 5 libros, los primeros 5 libros que componen la Biblia, producto primario de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Recuerden que Génesis comienza hablando acerca de los inicios, no solamente del mundo, sino también el inicio o el origen del pecado, la caída y del llamado a Abraham, el pueblo de Dios. Luego pasa de ser en Génesis una familia que emigra hacia Egipto, y en Éxodo se convierte ya no en una familia numerosa, sino en un gran pueblo, un pueblo numeroso que ahora es esclavizado en Egipto. Dios levanta entonces a Moisés y ocurre la salida de Egipto, el Éxodo. Con mano poderosa, con brazo fuerte de parte de Dios, los libera de Egipto. Allí Dios entrega su ley en el Sinaí, ellos pecan gravemente, pero el Señor renueva su pacto con su pueblo. Eso es las cosas que hemos visto hasta ahora en Éxodo. Luego llega el Levítico, que son las leyes básicamente dirigidas a el servicio a Dios, dirigido a la tribu de Leví, que era en este caso la tribu sacerdotal de entre los hijos de Israel. Luego llegamos al libro de Números, donde comienza con la narración, con las genealogías, ¿verdad?, de los que salieron de Egipto, y termina con la genealogía con contar al pueblo que ahora iba a llegar a la tierra prometida. En Números hemos aprendido que se compone de una parte narrativa, básicamente, donde ellos se preparan entonces para ir desde el Sinaí, que acaban de salir de Egipto, están en el Sinaí, tienen la ley de Dios y el Señor los manda a irse desde el Sinaí para la tierra prometida. Y es en Cades Barnea donde ellos pecan. ¿Cómo es el pecado del pueblo? Ellos mandan a los espías verifican la tierra prometida, dan una buena noticia y una mala noticia, según su perspectiva. La buena es verdad, la tierra es impresionante, la tierra fluye leche y miel, ¿sí? Aquí están los frutos y todo. Sin embargo, la mala noticia, en boca de ellos, ahí están los gigantes, no podemos entrar allí, es imposible, somos langostas, bueno. Y desaniman al pueblo, el pueblo no quiere ir a pelear. Sin embargo, y en ese contexto Dios les dice, bueno, ahora les voy a dar una sentencia. Esa generación incrédula no entrará a la tierra prometida. Escuche bien, esa es una aplicación que podemos hacer, no voy a desaprovechar esa oportunidad. La generación incrédula no entra a la tierra prometida. Hay que tener fe, confianza, creer en lo que Dios ha prometido. Si usted no quiere creerlo, olvídese que lo va a tener. Dios promete que el que se arrepienta de sus pecados y crea y haga a Cristo el Señor de su vida, viva para Cristo, Dios le promete perdón de pecados y vida eterna. Si usted no quiere creer eso, está bien, el que va a ser perjudicado es usted, no entrará en el reposo del Señor. Hay que creer en lo que Dios dice, por eso venimos los domingos a escuchar para saber lo que Dios enseña. Y llegamos entonces finalmente al último libro del Pentateuco. En este caso es el Deuteronomio. ¿Qué vamos a ver en la mañana de hoy? Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a dividir nuestra clase en 2. Hoy vamos a comenzar con la primera parte y el domingo que viene hacemos la segunda parte. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Estructura general y tema principal del Deuteronomio.
Vean el bosquejo que vamos a utilizar en la mañana de hoy. Número 1, vamos a ver algunas consideraciones iniciales que debemos estar atentos con el libro de Deuteronomio. Número 2, vamos a ver la estructura general del libro de Deuteronomio, es decir, vamos a hacer un bosquejo general de todo el libro de Deuteronomio. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es el tema, cuál es el énfasis principal del libro de Deuteronomio, ¿sí? Muy bien. Este es el bosquejo que vamos a utilizar en la mañana de hoy. Vamos entonces con nuestra primera parte, consideraciones iniciales del libro de Deuteronomio. ¿Cuáles serían? Bueno, vamos a ver básicamente 3 cosas. Número 1, vamos a considerar rápidamente, a razón de que este es un estudio, ¿verdad? Vamos a estudiar el libro. Vamos a ver de dónde proviene el nombre del libro. Número 2, cuál es el contexto histórico en que se presenta el libro. Y en tercer lugar, el propósito general que tiene este libro. Estamos con nuestro primer punto, ¿sí? ¿Me siguen? Vamos entonces con el nombre del libro. Lo primero que debemos decir es que los títulos que hay en el hebreo son diferentes al título que se le ha colocado en el griego. Recuerden, la Septuaginta, ¿verdad? O la versión de los 70 eran personas que hicieron una traducción, ¿sí?, del hebreo del Antiguo Testamento para pasarlo al griego, ¿sí? Entonces, cuando usted escuche la palabra Septuaginta o la versión de los 70, usted debe entender que se está refiriendo al Antiguo Testamento traducido al griego, ¿sí? Ahora, los nombres que hay en la Torá, que sería el Antiguo Testamento en hebreo, el nombre que aparece realmente allí es la palabra Devarim. La palabra Devarim significa las palabras. Fácil. ¿Las palabras de quién? ¿De Dios? No. El libro en su compendio general se trata de las palabras o las últimas palabras de Moisés al pueblo de Israel, ¿ok? Las palabras de Moisés a Israel, capítulo 1, versículo 1, vayan conmigo. Deuteronomio, estamos en Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, el quinto y final del Pentateuco. Devarim es la palabra que aparece allí. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Param, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. Entonces, el libro deriva su nombre de esta palabra que aparece aquí. Estas son las palabras de Devarim, ¿sí? Sin embargo, los judíos también se refieren a este quinto libro de la siguiente manera: el quinto de los quintos de la ley, ¿sí? El quinto de los quintos, o del quinto de la ley, el quinto del quinto, mejor dicho, el quinto de los 5 de la ley, ¿sí? Son 5 libros de la ley, de la Torá, entonces sería el quinto. Entonces, los judíos también se refieren como el quinto de los quintos. Muy bien, la tercera es el libro de las reprensiones. También puede escuchar a un judío hablar el libro de las reprensiones. Ellos también se refieren al Deuteronomio como las reprensiones de Moisés. Y realmente es así, porque usted lee todo este libro y se va a dar cuenta que Moisés está una y otra vez hablando, reprendiendo, exhortando, animando al pueblo de Israel que va a entrar a la tierra prometida. Y otros rabinos hablan acerca de la reiteración de la ley. Es como repetir la ley, reiterar la ley. Muy bien, estos serían los 4 nombres, que usted puede encontrar en alguna lectura que usted quiera hacer del Deuteronomio. Puede encontrar estos
nombres se está refiriendo al mismo libro. Sin embargo, el título que aparece en el libro de la Torá como tal es Devarim. Muy bien. Ahora, en la Septuaginta, el título es totalmente diferente. La palabra allí es Deuteronomion. Deuteronomion, que significa segunda ley. Deut, de segunda, ¿sí? Deut, y nomio de ley, o nomos, de ley. Entonces, segunda ley. ¿Por qué ellos, o en la Septuaginta se encuentra la palabra segunda ley? Bueno, aparentemente se quieren acercar a esta referencia que hacen algunos rabinos judíos, respetables por cierto, que habla de la reiteración de la ley, es decir, con la cuarta parte, ¿sí? Con la cuarta referencia que se hace del Deuteronomio, entonces ellos se basaron en ello. Sin embargo, hay un versículo que también aparentemente le dice a estos copistas que habla de la segunda ley. Vayan allí a Deuteronomio 17. De hecho, el nombre de Deuteronomio está basado allí. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Dice: "17:18. Sí. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia o repetición. Una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas". Entonces, es una segunda ley. Sin embargo, la palabra que nosotros debemos entender, aunque sí, en nuestras Biblias, de hecho, viene del latín Deuteronomium, ¿sí? Entonces, no debemos entender que aquí se está haciendo otra ley. Simplemente se habla de la misma ley para recordarle. Recuerden, en el Números, en el libro anterior, se nos ha narrado que había un pueblo que salió de Egipto, fueron rebeldes, Dios los castigó, pasaron 40 años, en esos 40 años ese pueblo murió y los hijos de ellos, de esa primera generación, ahora es una segunda generación, ellos son los que están a punto entonces de entrar a la tierra prometida. El Deuteronomio como tal no es otra ley para esta nueva generación, no, es la misma ley, solamente que allí Moisés quiere ampliar la ley, explicarles mejor la ley, reiterar, recordarles en la ley. Recuerden que para el pueblo judío la ley era el pacto, ¿sí? Era parte del pacto con Dios. Tener la ley, por lo tanto, Moisés estaba muy atento de que ellos entendieran y hicieran correctamente, porque eso significaría que estaban en el pacto con Dios. Vamos rápidamente con el contexto histórico del libro. Contexto histórico. Lo primero que nos dice es en qué lugar se escribe el libro o qué hay en el libro. También vamos a ver el tiempo en que se escribe y en tercer lugar vamos a ver las circunstancias que se escribe el libro. Número 1. Vayan conmigo, Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Lugar. ¿En dónde están? Es la pregunta que vamos a responder. ¿En dónde está el pueblo a esta altura en que se está escribiendo el Deuteronomio? Dice capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel de este lado del Jordán. Cuando dice de este lado del Jordán, no está hablando que el Deuteronomio se escribió ya estando en la tierra prometida, sino antes. ¿Sí? Eso es el primer dato. Versículo 5. Versículo 5. De este lado del Jordán, ¿en dónde? Tierra de Moab. Es decir, ellos estaban a la ribera del río Jordán, en las tierras de Moab, precisamente como la frontera para llegar a la tierra de Canaán.
a la tierra de Canaán, ¿sí? Estaban entonces en el desierto de Moab. Todas las palabras, todo esto que usted va a leer en el Deuteronomio, se circunscribe en el contexto o en el lugar antes de entrar, es un discurso, digámoslo así. Es el discurso antes de ir a tomar posesión de la tierra prometida. El tiempo, cuando se acabaron los 40 años de peregrinación en el desierto o los 40 años de juicio a la primera generación. Los recipientes o los receptores son entonces los hijos de ellos, la segunda generación, capítulo 1, versículo 3. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. ¿Sí? Entonces, debemos entender que es en el en el mes 11, 11, ¿sí? En el primero del mes. Ahora, hay un dato muy interesante acá. Si comparamos eso con Josué, capítulo 4, Josué es el siguiente libro, ya no es de Moisés, sino que es del sucesor de Moisés, Josué. Pero en el 4:19 dice en qué momento ellos llegan a la tierra prometida. Versículo 19, Josué 4:19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero. Es decir, 2 meses antes, están todas las palabras, 2 meses antes de entrar a la tierra prometida o de pasar hacia la tierra prometida, 2 meses antes estaban las palabras del Deuteronomio, ¿sí? Ese es el dato que quería darles. Por lo tanto, podemos decir que cuando ellos conquistan la tierra prometida, probablemente Moisés apenas tenía como un mes de muerto, ¿sí? Estaban muy recientes los acontecimientos. Y cuando ellos llegan a la tierra prometida, todavía tienen en su mente fresco las palabras de Moisés. Por eso es que al principio ellos van actuando correctamente, aunque hay algunos baches, pero ellos andan con ánimo. Ellos andan con ánimo, tienen frescas las palabras de Moisés, tienen al sucesor de Moisés allí y ellos van con todo. Por lo tanto, bueno, ya podemos decir cuál es el propósito del libro. El propósito del libro es animar al pueblo de Dios que va a ir a conquistar la tierra prometida, animarlos a ser fiel al pacto de Dios. No sean como sus padres. Miren lo que le pasó a sus padres. Ellos estaban también a un punto de entrar a la tierra prometida y por su incredulidad, por su infidelidad, perdieron la bendición. Inclusive el propio Moisés perdió la bendición de entrar por su pecado, ¿sí? Ya el pastor Luis lo abordó hace algunas semanas. Entonces, el libro es básicamente animar a la gente, animarles. Y cuando usted lee esto, aunque es para el ánimo del pueblo de Israel en ese momento, también podemos aplicar cosas que nos animan en nuestra vida cristiana. Esa es la utilidad del libro de Deuteronomio. Circunstancia, fíjense, capítulo 1, vamos al versículo 5. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. Entonces lo que debemos es mentalizarnos que el Deuteronomio es Moisés hablándole a toda la congregación del pueblo. No podemos asumir literalmente que fue en un solo día, ¿sí? Algunos sugieren que fueron varios días en que él poco a poco le estaba dando instrucciones a este pueblo. Pero ya eran las últimas palabras. Ya Moisés sabía que estaba cerca la hora de su muerte. Pregunto, si usted sabe que en 2 horas usted va a expirar, imagínese, Dios lo guarda, ¿no? Imagínese que usted está a punto de expirar, 2 horas, ya en 2 horas, 45 segundos usted se muere. Imagínese que le den a uno esa información y que sea verídica y exacta. ¿Qué haría usted? Bueno, aparte, ¿no? De pedir perdón. Ay, me recordé a esta persona y quiere arreglar con todo el mundo, quiere irse bien.
con la conciencia limpia, ¿cierto? Pero también quiere transmitirle a la otra persona qué es la cosa más importante que usted ha entendido hasta ese momento. Quiere encargarle a esta persona, mira, le debo al portugués de aquí de al lado, por favor, apenas me muera, hazle una transferencia, sí. Quiero irme bien con todo, pero quiero que las personas sepan que es lo más importante. Cuida a tu familia, ámense. Una persona las últimas palabras sabe que va a decir lo más importante, ¿sí? Va a decir lo más importante, lo más trascendente. Estas son las últimas palabras de Moisés. Moisés sabe que está a punto de morir y que no va a perder el tiempo echando cualquier cuento allí, ¿sí? No, él no va con trivialidades. Todo lo que está escribiendo está saliendo su corazón y quiere que los israelitas, el pueblo de Dios, entienda la importancia de todo lo que está diciendo allí, ¿sí? Entonces es un discurso en una asamblea. Puede ser que los haya reunido en varias ocasiones, que aparentemente es lo que está diciendo el libro de Deuteronomio, porque es como que varias convocatorias y Moisés va exponiendo. Contexto histórico. Propósito, bueno, ya lo dije, pero vamos a leer esto. Estas palabras o estas últimas palabras tienen el propósito de dar ánimo a la nueva generación de israelitas que están a punto de entrar a la tierra prometida, no siguiendo el ejemplo de sus padres, sino permaneciendo fieles al pacto con Dios. Entonces, si podemos aprender, hermanos, el propósito de este libro, también podemos agarrar muchas aplicaciones importantes para nosotros. Muy bien. Ya hemos visto, número 1, consideraciones del libro de Deuteronomio. ¿Me siguen hasta acá? Hemos visto el nombre de Deuteronomio, el contexto, ¿sí? Las circunstancias. Muy bien, y el propósito. Vamos entonces con la estructura del libro. Vamos a hacer un mapa completo del libro, ¿sí? Vamos a ir viendo el mapa completo del libro. La semana que viene, Dios mediante, resaltaremos algunas cosas importantes. Y por último terminamos con el tema principal del libro de Deuteronomio. ¿Para qué hacemos esto? Para que en su casa, cuando vaya leyendo, si quiere leer, si está animado a leer el Deuteronomio y no ha entendido hasta ahora, esta clase le ayude a hacer el bosquejo y usted pueda tener una lectura más chévere, más amena, con más entendimiento. Vamos con la estructura del libro de Deuteronomio. Bueno, lo primero que debemos decir es que el libro de Deuteronomio, algunos hacen una estructura de 3 partes, otros de 2 partes como tal, ¿verdad? Yo creo que esto lo podemos ver en 4 partes fundamentales para entender mejor, ¿sí? Si bien se puede hacer en 3, pero creo que la última parte ya no son discursos, sino en narración de la vida, entonces creo que también habría una división extra. Entonces, los capítulos 1 al 4 es el primer discurso de Moisés a esta generación, a esta segunda generación. Capítulos 5 al 26 es la sección más larga, sería el segundo discurso. Fácil, ¿verdad? Y del capítulo 27 al 30 sería un tercer discurso. Entonces, podemos dividir fácilmente el libro de Deuteronomio en ¿cuántas partes? 4. 3 discursos, 3 sermones, 3 palabras, 3 exposiciones, gracias. 3 exposiciones de Moisés al pueblo de Israel. Del capítulo 5 al capítulo 6, mire, ahí Moisés yo creo que se llevó todo el día. Porque parece que fue una cosa lineal allí. Y la última parte, como la cola allí del Deuteronomio, sería la final o que hizo finalmente Moisés antes de morir, exactamente. Entonces, este sería entonces el bosquejo, la estructura que encontramos en cada una de ellas. Vamos a ver rápidamente. Vamos con el primer discurso de Moisés. ¿Qué encontramos en los primeros 4 capítulos? Número 1. Bueno,
¿Cómo podemos resumir estos 4 capítulos? Moisés se concentra en recordar las jornadas desde Horeb hasta las llanuras de Moab. Ellos están ahí en Moab. Y Moisés lo primero que hace es una mirada al pasado. Usted no puede saber lo que debe hacer en el futuro si no sabe dónde viene. ¿Sí? No sé para dónde voy si no sé de dónde vengo. Bueno, asimismo lo hizo Moisés. Moisés da una mirada hacia el pasado. Recuerden esto. Versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, y ahí empieza, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo, a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en el valle, en el Negev, junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo, el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mas mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Lo que está haciendo entonces Moisés en ese momento es, les voy a recordar las palabras que nos dijo el Señor en Horeb, por allí, por el monte Sinaí. Las palabras fueron, muévanse a sus padres. ¿Qué les dijo el Señor? Muévanse porque yo les he dado la tierra. Vayan y conquisten. Y allí empieza entonces a decirle qué hicieron ellos. Fíjense que en el versículo 19 en adelante se habla acerca de la misión de los 12 espías. El versículo 34 del capítulo 1, Dios castiga a Israel porque no oyó. Versículo 34, miren. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefonel, él la verá y le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. Entonces, lo primero que hace en los primeros 3 capítulos es recordar la historia de Israel desde el Sinaí hasta allí, hasta la ribera del río Jordán, en tierra de Moab. Y toda esta parte, hermanos, usted se va a dar cuenta que siempre hay un contraste entre la promesa de Dios y la rebeldía del pueblo de Dios. Dios le dice, le pide algo, les promete algo, y el pueblo de Dios, en vez de obedecer, ¿qué hace? Se rebela. Versículo 41. Capítulo 1, versículo 41. Bueno, vamos, versículo 40 del capítulo 1. Versículo 40 del capítulo 1. Pero vosotros, le sigue hablando al pueblo de Israel, ustedes no van a pasar sus hijos y solamente Caleb y Josué. Ok. Pero en el versículo 4 dice, pero vosotros, el resto del pueblo, volveos e id al desierto camino del Mar Rojo. Es decir, váyanse para atrás. No les voy a dar la tierra prometida. Versículo 41. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, no subáis ni peleéis. ¿Sí? ¿Ven la situación? Ellos dicen, no queremos ir para allá. Y Dios les dice, bueno, entonces no les voy a dar la tierra. No, ahora sí queremos ir. Contradictorio, ¿verdad? Gente, pero provoca echarle. ¿Sí? Y entonces Dios, no, ahora sí, Señor, sí, perdón, pero ahí vamos. Y Dios le dice, no vayan ni peleen, ya yo dije mi sentencia, ustedes no van a pasar. No, sí vamos a pasar. Contradicción contra Dios, rebeldía. Pareciera muy loable, muy piadoso. No, todo lo que el Señor nos ha mandado, ahora sí.
Jehová dijo, no subáis ni peleéis, pues no estoy con vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído. Subraya esa palabra allí. Y no disteis oído, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová, persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir como hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová, ustedes no escucharon la voz de Jehová. ¿Y qué hace Jehová? Tampoco le escucha la voz de los gemidos ni el lamento. ¿Acaso no nos pasa a nosotros también como padres? ¿Qué te dije yo? No quiero escuchar nada. Así nos ponemos, ¿verdad? Igual. Porque nos molesta la rebeldía, cuando no se nos hace caso. Imagínense Dios que es santo y que sabe lo que es correcto y lo que no es. Y le dice, el pueblo no quiso oír, quiso hacer su voluntad. Volviste y lloraste delante de Jehová. Mira, no fue delante de otro Dios. Noten eso. Vinieron a pedir clemencia de Dios, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Interesante. ¿Usted no quiere escuchar la palabra de Dios? No espere que Dios escuche su oración. No me venga. ¿Sí? Usted no quiere nada con Dios en la semana. Usted no quiere nada con Dios si acaso viene el domingo. Pero entonces en momento de necesidad y apremio, ahí sí, ¿verdad? El que aparta su oído de la ley, aún su oración es abominable. Es abominable. No quieres nada con Dios, tranquilo. Dios tampoco quiere nada contigo, no te preocupes, no estás perdiendo. Dios no está perdiendo, mejor dicho. Entonces esta sección siempre vamos a ver el contraste entre las palabras de Dios y la reacción en contra siempre, la rebeldía siempre del pueblo de Israel con los mandatos y las palabras de Dios. Y la otra parte es solamente el capítulo 4. Entonces, basado en esas historias, en el capítulo 4 Moisés empieza a exhortarle, no hagan eso. Es una segunda generación. No hagan los mismos errores que sus padres. Capítulo 4. Ahora pues, oh Israel, oye, fíjense, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová vuestro Dios, que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, transmite esto también. Versículo 15. Guarda pues mucho vuestras almas. ¿De qué tenemos que estar pendientes? De tu vida, de tu alma. ¿A dónde están los deseos de tu corazón? ¿Se están desviando de la palabra de Dios o estás cuidando tu alma para que no se desvíe? No, céntrate, alma mía, céntrate en el Señor. Guarda pues vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová. Entonces el capítulo 4 se concentra en guárdate, no caigas en eso, no caigas en aquello. Mira cómo cayeron tus padres. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo, no seas como ellos. Básicamente el primer discurso está basado en recordar el pasado para hablarles del presente y el futuro. Recordarles el pasado para hablarles del presente, de qué deben hacer y qué deberían hacer. Muy bien, primer discurso, listo. Segundo discurso, capítulos 5 al 26. ¿Qué encontramos en el segundo discurso? Vuelvo y repito, son del 5 al 26, es una sección bastante extensa.
Espero que no se me duerman acá. Espero que me sigan aquí. Vamos con el segundo discurso. ¿Qué encontramos aquí? Número 1, encontramos la repetición o reiteración de los 10 mandamientos. Entre los 10 mandamientos, cuando usted lee Éxodo 20, donde Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, y en Deuteronomio 5, cuando vuelve a darla o les vuelve a recordar la ley, los 10 mandamientos, hay una diferencia con respecto al día del Señor. Vayan conmigo rápidamente. Éxodo 20. Éxodo 20. ¿Lo tiene? Dice, cuando habla del día del Señor, versículo 8, acuérdate, 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Fíjense, ¿es reposo para quién? ¿Para ti? ¿Para tu cuerpo? No, para Él, para que estés en Él. No hagas en Él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Qué se debe hacer? Nada. Todo lo que dependa de ti, lo que están a tu cuidado, cesa todo trabajo cotidiano, cesa todo trabajo cotidiano. Ese es el mandato de la ley del día del Señor o del día de reposo en este caso. Versículo 11 es la razón. Fíjense, la palabra porque es el fundamento, ¿sí? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay 2 razones. Número 1, porque Dios trabajó 6 días y reposó el séptimo. Por eso tú lo debes hacer igual. Es decir, sigue el ejemplo de Dios. Recuerden, Él les acaba de decir, no sigan el ejemplo de sus padres. Sigan el ejemplo de Dios. ¿Sí? Dios trabajó 6 días. Y el séptimo reposó. ¿Dios se cansó? Pregunto. No. ¿En qué significa ese reposo? La segunda es, Dios lo santificó. Es decir, hay una bendición especial en el día de reposo. Ahora vayan conmigo en Deuteronomio 5. Deuteronomio 5. Y hay algo diferente en cuanto al día de reposo. De resto, todas las 10 mandamientos están igual. Pero la razón que se da aquí es aparentemente diferente. Versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Deuteronomio 5:12. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Es decir, ya tú sabes esto, ¿cierto? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ya lo dije, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y su sierva como tú. Versículo 15 es la razón. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. La razón es diferente, la que se expone aquí en Deuteronomio. ¿Lo ven? ¿Lo notan? En el Éxodo es porque Jehová trabajó y descansó. Es decir, Dios en el principio, en la creación, dijo cómo se tenía que vivir. 6 días trabajando y 1 de descanso. No se puede vivir trabajando los 7 días de la semana. Estás en contra de Dios o del modelo de Dios. No lo hagas, hermano. No seas rebelde. No lo hagas. Es para el bien de tu cuerpo y es para el bien de tu alma. Para que tú en ese día te concentres en las cosas de Dios más que lo que puedes hacer en el resto de la semana. ¿Debemos leer la Biblia en la semana? Sí.
¿Debemos orar en la semana? Sí, por supuesto. ¿Pero en qué deben ocupar nuestra fuerza? En trabajar. Pero en el día de reposo, en el día del Señor, es para concentrar tus fuerzas no en el trabajo físico, sino en el trabajo espiritual. Orar más, leer más la Biblia, tener más comunión con el Señor y con los hermanos. Ahí, ¿ven la diferencia? Tu cuerpo va a reposar, tu mente va a alimentarse, ¿sí? Entonces, ahora en el Deuteronomio les dice no solamente por la creación, cómo Dios hizo la creación, cómo Dios dijo que se debía vivir, sino en el Deuteronomio 5 dice, porque fuiste rescatado y yo te lo estoy imponiendo. Yo soy tu Dios. Ustedes son ahora mis esclavos, es lo que le está diciendo el Señor. Porque fuiste liberado, ¿verdad?, de tierra de Egipto, Jehová tu Dios te sacó con mano fuerte, brazo extendido, por lo cual te manda que lo guardes. ¿Por qué? Porque Él es tu Señor, porque Él es tu dueño, Él es tu rey. Y si Dios te lo pide, yo simplemente debo obedecer. Entonces, solamente quería dar ese tip allí. Seguimos. 10 mandamientos. ¿Qué más hay? Hay exhortaciones y advertencias desde el capítulo 5, pero desde el versículo 22 hasta el capítulo 11, versículo 32, hay exhortaciones y advertencias. Vayan conmigo al Deuteronomio 7, 12. Deuteronomio 7, 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Fíjense, son exhortaciones. Si tú lo haces, te va a ir muy bien. Esa es toda esta sección. Capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entonces, son ánimos, exhortaciones, por favor. Esta es la ley, recuerden los términos de nuestro pacto, los 10 mandamientos, por lo tanto, hagan eso, concéntrense en hacer eso. Ese es el pacto que ustedes tienen con Dios, Dios los va a bendecir. Capítulo 9, versículo 1. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar y poseer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Pero luego les dice, versículo 4, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios lo haya hecho delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti, no por tu justicia ni por tu rectitud de tu corazón, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, cuando estés en la tierra prometida, no creas que fue porque tú fuiste muy fuerte, fuiste muy astuto, muy sabio, porque te lo mereces. No. Cuida tu corazón de pensar que te mereces algo bueno delante de Dios. No es por eso. Es porque los demás se portaron mal. Es por la culpa de los demás y por la gracia que Dios tiene contigo. Entonces, esta parte es exhortaciones y advertencias. No, cuídate, haz esto, cuídate de hacer lo otro. En el capítulo 12 al capítulo 16, versículo 17, se repite y se explica lo que es la ley ceremonial. ¿Sí? Cuando usted lea esa parte, a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 16, versículo 17, toda esa parte habla acerca de la ley ceremonial. Se repite mucho de lo que habla Éxodo y Levítico, pero también se explica más. Y en el capítulo 16, versículo 17
hasta el capítulo 18, versículo 22, se habla cómo se deben elegir o cuáles son las características que deben tener los líderes de Israel. En este caso, los ancianos, los jueces y los reyes. Ya Dios le estaba vaticinando que iban a tener reyes entre ellos, ¿sí? ¿Y cuál era el trabajo del rey? Vayan conmigo. ¿Cuál era el trabajo del rey? Enriquecerse. ¿Cuál era el trabajo del rey? Capítulo 17, versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. Pareciera que estuviese vaticinando el futuro. Sí, lo estaba haciendo. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. No el que tú digas, ni el que quiera, el que Dios escoja. El punto es que Dios lo debe escoger. ¿Qué pasó con Saúl? La gente dijo, queremos un rey. Bueno, y la gente buscó, ¿quién? Ah, este tiene pinta de rey. Más alto que todo el mundo, bien parecido. No, este es el propio rey. Y cuando lo fueron a buscar, estaba escondido. Un rey cobarde. En cambio, un rey conforme al corazón o a lo que quería el hombre. Pero Dios no mira en lo externo, sino lo interno. Dios escogió más bien a David, conforme al corazón de Dios. No es que le agradaba mucho a Dios, no. Cuando habla conforme al corazón de Dios, es decir, conforme a lo que Dios había dicho que debía ser un rey. ¿Sí? Según las características que Dios quiere de alguien, Él lo cumplía. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el trabajo de los reyes? Le dice que no debían hacer, pero fíjense en el versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, va a tener bastante trabajo. ¿Saben qué va a hacer? Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obras, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Cuál era el trabajo principal? La Biblia. Escuchar, entender, todo eso. Luego la repetición de la ley, pero ya de la ley civil. Vamos terminando, se me fue el tiempo. Toda esta parte es repetición, explicación y ampliación de la ley. Es la parte más larga. Vamos con la tercera, rapidito. Tercera, el tercer discurso. ¿Qué dice Moisés en el tercer discurso? Del capítulo 27 al capítulo 30, número 1, le dice que ellos debían hacer una renovación del pacto en la tierra de Canaán. Era muy interesante lo que Dios le dijo allí. Habían 2 montes en la tierra de Canaán. Habían 2 montes. El primer monte se llama Ebal y el segundo monte se llama Gerizim. Y la instrucción era, cuando ustedes entren en la tierra prometida, se van a ir a confirmar el pacto de la siguiente manera. Tantas tribus se van a ir al monte Ebal y las otras tribus se van a ir al monte Gerizim. Y van a pronunciar las palabras de bendición y de maldición. Van a ser como un acto solemne, pero con una dramatización, digámoslo de esa manera, para que a ellos les cayera así. Bueno, fíjense versículo 11, capítulo 27. Mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Tribu de Simeón, de Leví, de Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán todo el pueblo de Israel en alta voz. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición.
está hablando de la idolatría. No tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Versículo 16. Maldito es que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Cuál es la ley de Dios? Honra, ¿sí? Entonces, todas estas bendiciones y maldiciones, las bendiciones las voy a pronunciar un grupo y las maldiciones las voy a pronunciar otro grupo. O sea, que el grupo que iba a pronunciar las maldiciones, oye, imagínense, les iba a caer bastante fuerte. Pero esa era la manera dramática que ellos iban a pronunciar la renovación de su pacto ahora en tierra prometida, en la tierra que les había dado. Y también el capítulo 28 al 30 hay exhortaciones, advertencias, tal como vimos en una parte, pero también hay un presagio de que ellos se iban a desviar. Capítulo 30, estamos terminando, ¿ven? Rapidito. Capítulo 30. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante, es decir, también te va a venir maldición. Moisés le está presagiando lo que le va a pasar a ellos también. Y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, le estaba diciendo, ustedes van a ser exiliados. Versículo 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Le estaba dando un presagio de que ellos iban a fallar, de que las maldiciones que estaban pronunciando sí les iba a llegar en algún punto de la historia, pero en el capítulo 30 Moisés le dice, cuando pase eso, recuerden estas palabras, si ustedes se arrepienten, el Señor los va a restaurar, el Señor los va a hacer volver. ¿Qué es lo que una persona, para resolver el pecado? ¿Cuál es la solución del pecado? Hay 10 pasos, hermanos, para solucionar un pecado. ¿Saben cuál es? Arrepentimiento, 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 arrepentimiento y arrepentimiento. Si no te arrepientes, no hay perdón. Ya. ¿Qué debes hacer? El pecado es muy grande. El arrepentimiento. Dios te pide arrepentirte, Dios es más grande que eso. Dios tiene misericordia. Bendiciones y maldiciones. Y vamos entonces con el final de la vida de Moisés rápidamente. Se ordena a Josué, capítulo 31, versículos 1 al 23. El sucesor de Moisés es ordenado. Josué, ordenación oficial, ¿sí? Como sucesor. Luego, la última orden de Moisés. ¿Saben cuál fue la última orden? Lo último que pidió que se haga. ¿Me entierran, por favor? No. Todo lo que he escrito lo guardan en el arca del pacto, porque esto es palabra de Dios. Cuando acabó Moisés, versículo 24 del capítulo 31, Deuteronomio 31, 24, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro para concluirse, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Uy, Moisés sabía lo que iba a pasar con ellos. ¿Saben por qué? Versículo 27, yo te conozco porque yo conozco tu rebeldía, tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebelde a Jehová, ¿cuánto más cuando yo haya muerto? Es así. Pero Moisés no podía estar eternamente, por eso es que le decía, tengan temor de Dios, no teman a mí. Y aún conmigo, ustedes fallan, pero con el Señor lo tendrán eternamente. Entonces hace un poema musical de advertencia. Lea ese cántico de Moisés, muy interesante, hasta el capítulo 32, versículo 47, y luego hay otro poema
de bendición de Moisés, capítulo 32, versículo 48 hasta el 33, 29. Y termina narrando la muerte de Moisés. En eso se concentra el capítulo 34. Bosquejo general. Hemos visto las consideraciones iniciales. Hemos visto la estructura del libro, cosa que en la semana que viene, si Dios lo permite, nos enfocaremos más en las cosas de la estructura del libro para llevarlo a la aplicación en nuestros días. Aunque yo he hecho algunas, pero el Nuevo Testamento da otras aplicaciones. Pero vamos a terminar con esta. Bueno, ya ustedes saben todo esto. Deuteronomio 6. Vayan conmigo. Deuteronomio 6. El tema principal de Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio 6, 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra allí es Shema, Shema Israel, oye, la palabra oye, Shema, oye Israel, Shema Israel. ¿Qué significa Shema? La palabra allí es escuchar, pero no es un escuchar simplemente de escuchar ondas sonoras, yo escucho algo por ahí, no. Presta atención, pero no solamente presta atención, obedece lo que escuchas. Eso es escuchar. Cuando en la iglesia te dice, escucha la palabra de Dios, te estamos diciendo, obedece. No seas oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Escuchar es obedecer, obedecer. Pero no solamente se manda a escuchar, se manda a amar a Dios. ¿Cómo se vive? Escuchando y amando a Dios, hermano. Así se vive la vida cristiana. Así se vive la verdadera vida. Escuchando y amando al Señor. Y ese amar no es simplemente de que tengo ganas, de que tengo emociones hermosas, bonitas, ¿verdad? Cuando escucho la palabra de Dios, ¡ay! ¡Qué bello! No. Es una decisión. Tiene que ver con la voluntad, con la devoción. Escuchar y amar están relacionados. ¿Sabe cuál es lo que siempre piden las esposas? Tú no me escuchas. ¿Sí, verdad? No, a mí solamente me ha pasado, tranquilo, yo sé. Es que tú no me escuchas. ¿Sabes qué está diciendo? No me siento amada. Es así. Entonces, escuchar y amar van relacionados, van pegaditos. Pero también es, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ellos iban a pasar a la tierra de Canaán, una tierra muy idólatra. Tenían deidades para toda cosa, para el sol, para la lluvia, para las cosechas, para todo. Politeístas completamente, ¿sí? Pero Dios le dice, no solamente escuchen mi palabra, amen mi palabra, sino que sean conscientes de lo que están haciendo. Conciencia. Jehová es uno, no son varios Jehovases, no, uno solo. A ese es que deben adorar. Hagan una adoración racional, lógica, consciente, doctrinalmente sana. Si tenemos mala doctrina, nuestra adoración será mala. ¿Sabían eso? Si tenemos mala doctrina, nuestra adoración será mala y pésima. Mientras mejor doctrina tengamos, mejor adoración podamos hacer al Señor. Jehová tu Dios, Jehová uno es. Nunca te olvides que Él es uno y todo esto es el compromiso, la lealtad que se esperaba del pueblo de Dios con Dios. El Deuteronomio, hermanos, es
el compromiso que tenía esta nueva generación, que Dios lo estaba animando a ir a la tierra prometida, pero no te olvides, sé leal al que te está dando esto. Sé fiel a aquel que te está dando esta bendición, porque no te lo ganaste. Dios ha tenido misericordia contigo, porque también Dios te hubiese sacado de la tierra, ¿verdad? Como tus padres. Y tú también eres rebelde, no digas eso, no digas más. Tú también eres rebelde, Moisés lo sabía. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Que el Señor nos ayude, hermano, a vivir una vida que escuche atentamente la palabra de Dios para realmente amarlo y para adorarle como Él se merece. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos ahora que vamos a tener el tiempo de adoración, que nos ayudes a tener una adoración correcta, consciente de lo que estemos haciendo, que tú seas glorificado, no solamente por los cantos, no solamente por lo que digamos, sino por el entendimiento que tengamos en lo que estamos diciendo, para adorarte de verdad, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Como dice allí, amarás al Jehová tu Dios con todo tu corazón, tu alma y con todas tus fuerzas. Como dijo el Señor Jesús, ahí se resumen los primeros mandamientos. Amarás al Señor tu Dios. Ayúdanos, Señor. Sabemos que no te amamos como debería ser amado, Señor. Pero gracias porque cada día es una oportunidad para mejorar nuestros caminos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.